Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de lenguaje y tenemos como primer tema precisamente el lenguaje. Así que el propósito del día de hoy es identificar las características, planos, entre otras cosas relacionadas al lenguaje. Definamos qué es un lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, ya que utiliza signos y se concreta a través del habla. Entonces quedamos claros aquí de que solamente el ser humano puede utilizar lo que es un lenguaje, no los animales, ni las plantas. Características. Tenemos la siguiente: universal, innato, racional y doblemente articulado. Cuando decimos universal quiere decir que el lenguaje se utiliza a nivel mundial. De repente no con un mismo idioma, pero se utiliza un lenguaje, ya sea oral, escrito o verbal. Innato porque todos los humanos nacemos predispuestos a poder aprender a utilizar un lenguaje. También es racional porque utilizamos el razonamiento para poder emplear un lenguaje complejo. Por ello es que los animales no pueden utilizar un lenguaje o no saben utilizar un lenguaje porque no hablan y no van a poder discriminar entre sonidos y formas escritas. Y doblemente articulado precisamente tiene que ver con la escritura y el sonido. Tiene la doble articulación que son morfemas y fonemas. Los morfemas están relacionados a la estructura de la palabra, mientras que los fonemas están relacionados al sonido, es decir, a la pronunciación de cada palabra. Funciones del lenguaje. Tenemos aquí la función representativa, expresiva, conativa, fática, metalingüística y poética. La función representativa está enfocada en señalar un hecho, un acontecimiento. La función expresiva es cuando en este caso el emisor va a través de palabras escritas u orales va a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. La función conativa sirve para dar una orden, una indicación, un mandato. La función fática es para poder determinar si es que en este caso el receptor nos está oyendo bien. Y la función metalingüística está relacionado al idioma, es decir, el emisor, es decir, el hablante, va a hablar temas relacionados ya sea a la gramática, ortografía, lingüística, etc. Y por último, la función poética, en este caso el emisor utiliza pues frases relacionadas utilizando de repente una expresión lírica, entre otros. Continuamos ahora con los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje son dos: la lengua y el habla. Si bien es cierto, lengua y habla no es lo mismo, chicos, porque lengua en este caso se entiende que es el idioma. Entonces lengua es lo mismo a decir idioma, y el idioma viene a ser la lengua oficial de un país. ¿Está bien? A ver, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? Es algo así bien práctico. La lengua viene a ser así como la teoría, y el habla viene a ser esa ejecución de la teoría. Por ello aquí tenemos ciertas características. La lengua es social, mientras que el habla es individual. O sea, la lengua nosotros, el idioma lo aprendemos relacionándonos con otras personas, mientras que el habla no, ya lo tenemos dentro de nuestra misma predisposición genética. La lengua es psíquica, mientras que el habla es psicofísica. O sea, para la lengua nosotros vamos a decir así como que lo vamos a almacenar en el cerebro, ¿ya? En la mente. Y para el habla necesitamos no solamente utilizar la mente, sino también parte de nuestra fisionomía, que en este caso para emitir sonidos utilizamos la lengua, los labios, la cavidad nasal, entre otros, ¿no? La lengua es variable, o sea, cambiante, según el lugar donde se utilice, mientras que el habla es efímera, o sea, de alguna forma se va a mantener. La lengua es teórica y el habla es práctica, lo que le mencioné, ¿no? La lengua viene a ser la teoría y el habla viene a ser la práctica. Entonces, la lengua viene a ser un conjunto de códigos y el habla viene a ser el uso de estos códigos. ¿A qué nos referimos con códigos? Cada palabra que conforma nuestro idioma español viene a ser un código. Al juntar esos códigos, nosotros recién podemos decir que estamos elaborando un mensaje. Entonces, la lengua viene a ser la lengua viene a ser los códigos y el habla el uso de estos códigos. Por último, tenemos aquí las variantes de la lengua. ¿Cuáles son esas variantes o variables? El dialecto, el sociolecto y el idiolecto. ¿Qué cosa es el dialecto? El dialecto viene a ser esa característica o esa forma de hablar de cada lugar. Por ejemplo, muchos países de América Latina hablan el español, pero la entonación es muy distinta. Por ejemplo, el español que se habla en Perú es muy distinto al español que se habla en Argentina, tanto en pronunciación, en ciertas palabras, es decir, en el acento, ¿verdad? El sociolecto está relacionado a cómo se utiliza el lenguaje dentro de un espacio social. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes habrán escuchado ya sobre un lenguaje subestándar, estándar y superestándar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la sociedad, un abogado, un médico, va a utilizar un lenguaje
superestándar, no el subestándar, sino superestándar, o sea, un lenguaje con bastantes palabras técnicas y educadas. Ahora, por ejemplo, una expresión podría ser, digamos, que dentro de una receta médica el doctor nos da ciertas indicaciones utilizando sus propios términos. Eso viene a ser un lenguaje superestándar. Dentro del superestándar también se están considerando los lenguajes literarios, ¿ya? El lenguaje estándar es el lenguaje que nosotros utilizamos, o sea, el término coloquial, ¿ya? El que utilizamos las personas ahora. Y el subestándar es un lenguaje bastante, vamos a decir así, decadente de ciertas determinaciones tanto fonéticas como gramaticales. Un ejemplo de cada uno. Vamos a ver de subestándar y estándar. De subestándar, por ejemplo, puede ser el término de los términos que son jergas, ¿no? Por ejemplo, oye, ven a mi casa o ven a mi jato. Ven a mi jato, la expresión jato, ¿no? Se utiliza, es una jerga que indica casa. Y, por ejemplo, un lenguaje estándar sería, ¿puedes venir a mi casa? Es un lenguaje intermedio. Y el superestándar, como les dije, es un lenguaje que van a utilizar tanto científicos, poetas o ciertos profesionales. Ahora, el idiolecto es la forma de hablar de cada persona. Ya no tiene nada que ver en este caso con la sociedad, sino, por ejemplo, la forma de hablar de un bebé, ¿no? Por ejemplo, nosotros le decimos perro al animalito ese que conocemos, al fiel amigo, mientras que un bebé no le va a decir perro. ¿Qué le dice? Guau guau. O a un gato, miau miau.